Las naciones extranjeras a lo largo de la historia han penetrado su poder en toda la América Latina y en especial en el Perú. Obviamente el caso más evidente de hoy en día es el poderío económico y militar que tiene Estados Unidos con respecto a nuestro continente, con respecto a Latinoamérica y en especial al Perú. El origen de este poder o de esta influencia fue dado por múltiples factores. Uno de ellos fue la que se dio en la última década del siglo XIX, con el triunfo que tiene Estados Unidos con la decadente España, donde España pierde sus colonias en el Caribe, que pasan a ser una especie de protectorado de los Estados Unidos, donde se encuentran islas como Cuba, como Jamaica, Puerto Rico, etcétera, ¿no? Y a su vez también está dado por la venta de las Filipinas de España hacia Estados Unidos por 20 millones de dólares, que convierte a Estados Unidos en una nación que obtiene un posicionamiento estratégico en el Océano Pacífico. Con esto, Estados Unidos logra posicionarse, como lo dijimos, en el Océano Pacífico, estableciendo o estando vigilante a las rutas comerciales que se daban en ese entonces. Estados Unidos también va a buscar una presencia militar en el Pacífico, estableciendo una base militar en las islas hawaianas de Pearl Harbor. Esta base militar va a ser comparada en gran medida a la base militar que tenían los británicos en Singapur. Otro de los factores que ayuda a que Estados Unidos se convierta en una potencia mundial es la Primera Guerra Mundial. Europa, a pesar de ser insignificante territorialmente, está compuesto por naciones poderosas, pero a la vez pequeñas, que van a estar luchando constantemente entre sí, ya que son potencias mundiales. Y esto originó precisamente la Primera Guerra Mundial. A través de esta Primera Guerra Mundial, todas estas potencias se endeudaron y tuvieron que recurrir a muchos créditos, muchos préstamos que le fueron otorgados por Estados Unidos. Estados Unidos se aprovechó de esto y Estados Unidos antes de la Primera Guerra Mundial era deudor de Europa, debía bastante dinero a Europa, pero después de la Primera Guerra Mundial Estados Unidos se convirtió en el acreedor principal de Europa. Unido a este creciente poder militar, también fue un poder económico el que lo catapultó a ser la primera potencia mundial. Estados Unidos eh, ejerció por muchos años el control del canal de Panamá. Precisamente la construcción estuvo ligado a ellos. Ellos estuvieron bastante tiempo en el control de este canal de Panamá. A su vez que en esas décadas se convirtieron en líderes de la producción de productos manufacturados que incluso lograron rebasar a Inglaterra y Alemania, que eran las principales potencias mundiales de ese momento. Estados Unidos a través de esto ejerció un enorme poder militar y político, a su vez que económico también, en todas las naciones de Latinoamérica, en la gran mayoría. Pero también estuvo ligado al Perú durante el gobierno de Leguía, donde se cristalizó más la influencia norteamericana. Si bien la influencia norteamericana fue muy evidente, muy notoria en el gobierno de Leguía, esto no se comparó casi en nada a la influencia de Estados Unidos que mantenía en las distintas naciones de Latinoamérica. Para hacer una comparación entre el Perú y las otras naciones de Latinoamérica, la influencia de Estados Unidos en el Perú fue modesta, ¿no? Hay que entender que esto puede ser originado en parte gracias a que Latinoamérica está dividida. Latinoamérica desde la independencia no pudo lograr una unidad ni económica ni política debido a las distintas disputas o guerras que se dieron entre nosotros mismos, entre latinoamericanos mismos. Por ejemplo, puede citarse la guerra entre Estados Unidos y México, o la guerra del Pacífico, la guerra de la Triple Alianza, etcétera. Estas guerras y las cuantiosas deudas que se adquiría
hizo que los países latinoamericanos dependieran más de capitales norteamericanos y británicos. Y precisamente los británicos, que habían sido pieza fundamental en la independencia de al menos el sur del continente americano. La inversión de capitales europeos en el sur del continente se hacía más evidente. Y más evidente aún era la inversión antes de la estadounidense, la británica. Y esto se cristalizó más en la construcción de ferrocarriles, por ejemplo, en América del Sur. Y pueden citarse casos como la Casa Gibbs, por ejemplo, que está ligada a las construcciones de ferrocarriles o a la economía peruana. Además, claro, de los británicos estaban también las inversiones de capitales franceses en el Brasil, por ejemplo, o en menor medida capitales de Bélgica o de las demás potencias europeas también en nuestro continente. Otra de las potencias grandes de Europa que había estado mirando celosamente a los capitales estadounidenses y a los capitales o al poder económico británico sobre Latinoamérica era Alemania. Alemania había rechazado incluso la doctrina Monroe de América para los americanos de Estados Unidos y defendía un derecho de Alemania incluso de tener presencia en este continente. Debido a esto, Alemania realizó distintas misiones militares en países como Chile, por ejemplo, donde se vio más reflejado esta influencia debido a la adopción de este país o de sus fuerzas militares de este país de los clásicos uniformes grises prusianos o de los clásicos cascos militares de estilo alemán. Pero además Alemania no se limitó a Chile, también hizo distintas misiones militares a países como Paraguay, Bolivia, Argentina. En la década de 1890 las inversiones norteamericanas alcanzaban niveles muy altos. El 80% de estas inversiones, sin embargo, estaban eh, contenidas en 4 países, ¿no? En México, en Cuba, en Chile y en Perú. La inversión de Estados Unidos fue de alrededor de 4.000 millones de dólares de ese entonces, que estaba ya igualando a los capitales ingleses y pronto superando. Las inversiones y la influencia económica de Estados Unidos sobre América Latina fue tal que incluso se escribían manuales de cómo invertir capitales norteamericanos en América Latina. La Primera Guerra Mundial, como lo dijimos, fue un punto importante para que Estados Unidos pudiera llegar a ser la primera potencia mundial que hoy en día es. La Primera Guerra Mundial fue un punto de inflexión donde la primera potencia mundial de ese entonces, que era Inglaterra, fue desplazada y ascendió a este lugar Estados Unidos. Inglaterra, el Imperio Británico, gracias a la Primera Guerra Mundial, se había replegado solo a los países de la Commonwealth, y Estados Unidos fue a suplir su lugar en el poderío económico que mantenía en esta parte del hemisferio, ¿no? En América Latina. Al tiempo de las inversiones, también se llevaron a cabo misiones técnico-financieras. Estas misiones técnico-financieras dieron origen a la creación de distintos bancos de reserva en los países andinos. Estos bancos de reserva tomaron precisamente el modelo del Banco Central de Reserva Federal de Estados Unidos. No se garantizó la buena inversión de los créditos que Estados Unidos otorgaba a los distintos países de Latinoamérica, y la corrupción creció muchísimo, que originó que todos los países latinoamericanos, o la gran parte de ellos, se endeudara, y países como Bolivia o Perú tuvieran que ceder el control de las aduanas como parte de pago a Estados Unidos, o incluso hay algunos países que sufrieron mayores consecuencias, como una ocupación militar, como es el caso de Haití, de República Dominicana, de Nicaragua, etcétera.